Continuamos con nuestra clase de semiología. ¿Se escucha? Doctor, buen día, sí se le escucha, doctor. Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a desarrollar el tema de la hemoptisis. ¿Qué significa la hemoptisis? Hemoptisis es la eliminación de sangre por la boca pasando a través de la glotis. La hemoptisis se caracteriza por la eliminación de sangre roja, viva, rutilante, acompañado sensación de calor retroesternal y en ocasiones persistiendo de esputo sanguinolento durante los días posteriores. Muchas veces el paciente tiene historia de tos, o sea, esa hemoptisis puede estar acompañada de tos, dolor torácico, de disnea la acción, ¿no? Ese es el típico entonces. Existe hemoptisis de origen bronquial. El mecanismo es la ruptura de los vasos previamente sanos, ¿no? Como ocurre en carcinoma bronquial o vasos anormales. También existe hemoptisis de origen alveolar, del alveolo. La causa es la ruptura de los capilares o transfusión de sangre sin que haya solución de continuidad en endotelio. También existe ahí en cavernas tuberculosas. Estas cavernas, cuando se rompen, cuando hay ruptura, entonces hay aneurismas de Rasmussen, ¿ya? La hemoptisis puede ser clasificada de acuerdo a su volumen, la cantidad. Existe hemoptisis pequeña, es inferior de 300 ml en 24 horas. También puede haber hemoptisis moderada de 30 a 200 ml en 24 horas. También existe hemoptisis masiva o franca o grave, pueden decir algunos, mayor de 600 ml en 24 horas. La hemoptisis puede ser de origen primariamente respiratorio, mayoría de las veces, pero también puede ser de origen cardiovascular, de origen sistémico, iatrogénico e idiopático. No se sabe la causa, ¿no? Iatrogénico es alguien lo provoca, ¿cierto? Las hemoptisis masivas por encima de 600 ml en 24 horas llevan comúnmente al shock hipovolémico como causa de muerte, o puede ser asfixia provocada por taponamiento de la tráquea por coágulos de sangre, ¿no? Y luego hablaremos de las causas de las hemoptisis. Dentro de las causas de las hemoptisis, entonces, está el aparato respiratorio. Ahí tenemos tuberculosis pulmonar activa, secuelas de tuberculosis. Ya se han curado, pero ha dejado secuelas como las bronquiectasias, etcétera, ¿no es cierto? También otra causa, las bronquiectasias. Estas bronquiectasias se originan de las patologías respiratorias, ya sean, digamos, neumonías, bronquitis, etcétera. Puede ser etiología viral o bacteriana. También otra causa, traqueobronquitis aguda, bronquitis crónica, carcinoma, adenoma bronquial, aspergiloma. Es un hongo, ¿no? Que no existe aquí, sino que más está en nuestra región selvática. Y también puede haber metástasis endobronquial, absceso pulmonar, quiste broncopulmonar, neumonía bacteriana, neumonía viral, neumoconiosis de los mineros, endometriosis torácica. Endometriosis, ¿qué es? Es endometrio prácticamente del útero. Los tejidos del endometrio pueden estar en vías respiratorias. El día que la mujer, más que el sexo femenino, más que todo, tiene su periodo menstrual, también puede haber hemoptisis que puede conseguir aquellos que tienen sus endometriosis. También aspiración del cuerpo extraño, trauma traqueobronquial, contusión pulmonar o torácico, hipertensión de la arteria pulmonar. Aquí en nuestro medio, quiste hidratídico pulmonar complicado, cuando se rompe el quiste, la acción, ¿cierto? En cuanto de origen cardiovascular, puede haber malformación vascular, insuficiencia cardíaca izquierda, es frecuente estenosis mitral que hemos hablado,
tromboembolia pulmonar, aneurisma de aorta torácico, de origen sistémico, leucemias, hemofilia, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminado, telangiectasia hereditaria, de Rendu, Osler, Weber, iatrogénico, alguien lo provoca la acción, como aquellos que hacen broncoscopías, cateterismo cardíaco, postneumectomías, terapia anticoagulante, uso de anticoagulante, ya sea oral o las heparinas, etc. Idiopático, dice que existe idiopático 2 a 32%. Uno busca, pero no encontramos la causa. Entramos a pensar que es idiopático, ¿listo? Ahora, en los niños, la causa más frecuente de hemoptisis o expectoración hemoptóica son las neumonías bacterianas o cuerpos extraños, mientras en las personas jóvenes está la tuberculosis pulmonar, estenosis mitral, las hemoptisis debidos a adenoma bronquial o tumores carcinoide, en general, es más común en la mujer. Ojo, hemoptisis en pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas, ¿no? Se ha intervenido, digamos, de abdomen, ya, digamos, colecistectomía, o sea, intervenciones quirúrgicas recientes, nos hace pensar siempre en embolia pulmonar, si es que hay hemoptisis. Pero aquí en nuestro medio que hemos observado, con nuestro medio, con la experiencia clínica, nos orienta a pensar que las causas más frecuentes de hemoptisis son siempre, el mayor porcentaje de los casos es la tuberculosis. Luego, los que vienen las bronquiectasias, bronquitis, embolia pulmonar, también aquí en nuestra zona, por la poliluria es frecuente. Estenosis mitral por causa de fiebre reumática y neoplasias pulmonares es lo que se ha observado bastante aquí en nuestra zona, ¿ya? Ahora hablaríamos de diagnóstico diferencial. Ese diagnóstico diferencial debemos compararlo. ¿Será hemoptisis o sea hematemesis? Hematemesis es la sangre que viene del estómago, sangre de las vías digestivas. Entonces, en una hemoptisis es precedida o acompañada siempre con tos. Algunas veces, pero no vas a encontrar. Siempre seguida de esputo con sangre. Hemoptisis mediana y masiva, siempre con sangre rojo vivo espumoso. ¿Ya? Ese es el típico. Sin restos de alimentos. El pH, si quieres, la cuestión, si tienes duda, toma la muestra, llévala al laboratorio. El pH de vías respiratorias es alcalino. Muchas veces con historia de dolor pleurítico o dolor torácico, disnea y tos. Es el típico de la hemoptisis. Mientras, este hematemesis, como hemos dicho, es la pérdida de sangre del estómago. Es precedida, no es procedida, es precedida o acompañada de vómitos, ¿ya? Es precedida o acompañada de vómitos, generalmente seguida de melena. Melena es la sangre que elimina por abajo, ¿no es cierto? No confundan con la melena de los melunos, la cuestión es una sangre digerida, la cuestión, ¿no? Luego, sangre con borra de café, ¿ya? Ese es el del estómago, ¿no es cierto? Puede contener restos de alimentos. El pH es ácido, porque el estómago tiene su pH, ¿no es cierto? Ácido. Y muchas veces con historia de dolor epigástrico, disconfort epigástrico, pirosis. Pirosis es la acidez, la cuestión que quema en la boca del estómago, o sube también hasta el región retroesternal, ¿no es cierto? Entonces, ese es en cuanto al diagnóstico diferencial que podemos hablar, ¿no es cierto? Entonces, y luego también, entonces hemos dicho hematemesis, sangre del aparato, proviene sangre del aparato digestivo. También algunas veces pueden confundirnos con epistaxis. Epistaxis, sangre de las fosas nasales, de la nariz. Algunas veces también puede ser confundido, ¿no? Faringorragia, sangrado de faringe. Otra vez puede ser confundido con gingivorragia, sangrado de las encías. Otras veces puede ser confundido con estomatorragia, sangrado de la boca, la acción. Entonces tienes que revisar y tienes que preguntar realmente de dónde viene, porque el paciente viene, estoy botando sangre. Listo, tienes tos, tal cosa, todo lo que están haciendo, entonces tienes que verlo la acción. Entonces, para llegar realmente de dónde viene la sangre, la acción, es una hemoptisis, ¿no? Entonces tendrás que pedir la radiografía o la cuestión, digamos, si el estómago tendrán que, si algunas veces el paciente nos confunde, no sabe de dónde viene, pero claro, en ese momento que llega, ya no hay hemoptisis, la acción, nada más te dice, he botado sangre y la cuestión tal cosa.
ya te ha dejado a veces confundido, entonces tienes que llegar a hacer su pH, todas las cosas. Luego, después de este, porque es otro síntoma del aparato respiratorio, ¿no es cierto? Ahora pasaríamos a otro síntoma que es la disnea. Hemos hablado de esa disnea y repetiremos la cuestión. Es la sensación de dificultad respiratoria, constituye un síntoma cuya manifestación es subjetiva. Es la sensación de ahogo, falta de aire, asociado ocasionalmente con opresión precordial. Cuando el paciente refiere como queja la falta de aire o sensibilidad individual a la dificultad de respirar es muy variable, ¿no? El enfermo puede confundir su disnea con astenia y fatiga también. Entonces también otros términos son esos. Otros también puede estar asociado con otras enfermedades. La disnea subjetiva, ¿en qué consiste? Cuando es percibido por el propio paciente, falta de aire. Él siente que le falta aire. Pero disnea objetiva, eso nosotros en el momento del examen tenemos que observar, disnea objetiva, cuando se hace acompañar las manifestaciones que evidencian en el examen físico. Inclusive nosotros podemos observar a nivel de alas a la nariz que está disneico, hay aleteos, por su respiración, todo, ¿no es cierto? Entonces es una disnea objetiva. Al evaluar la disnea deberá conocerse la evolución y duración, así como su forma de inicio. Generalmente es de aparición súbita, ha aparecido súbitamente, bruscamente o súbitamente. En estos casos, cuando hay asma bronquial, tromboembolia pulmonar, neumotórax, edema de laringe, presencia de cuerpo extraño en vías respiratorias, mientras también puede haber, digamos, disnea de aparición larvada, suave, poco a poco, ¿no? Y persistente, en caso de enfisema pulmonar, fibrosis pulmonar, insuficiencia cardíaca, algunas alteraciones metabólicas como la uremia, la etcétera, ¿no? Entonces, esas son las causas. Ahora hablaríamos causas más frecuentes de la disnea aguda, en respiratorias y no respiratorias. En respiratorias tenemos asma bronquial, neumonía, neumotórax, tromboembolia pulmonar, edema no cardiogénico, aspiración de cuerpo extraño, atelectasia pulmonar, traumatismos torácicos. Ahora, no respiratorias, ¿quiénes están? Edema aguda pulmón cardiogénico, ¿cierto? Ansiedad con hiperventilación, acidez metabólica, hemorragia aguda extrapulmonar. ¿Ya? Ahora hablaríamos causas más frecuentes de disnea, pero crónicas. Hemos hablado antes, aguda, crónica. Es bueno, nos hemos olvidado decirnos cuándo se dice pues de disnea aguda, cuando es menos de 30 días. ¿Ya? Y cuando es disnea crónica, hablamos cuando es más de 30 días. También aquí hablaremos las causas respiratorias y no respiratorias, ¿no? En respiratorias está el EPOG, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también asma bronquial, alteración alveolo intersticial difusa, bronquiectasia, derrame pleural, fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, tromboembolia pulmonar crónico, ¿no? Alteraciones de la pared torácica, como decir, digamos, escoliosis, todas esas cosas, ¿no? No respiratorias está la insuficiencia cardíaca, porque su disnea es crónica, ¿no es cierto? Obesidad también toda la vida, cuando caminas, esfuerzo, probablemente tiene disnea. Disfunción tiroidea la acción. Ambos, puede ser hipotiroidismo o hipotiroidismo también, ¿no? Anemia, depende de la acción también, anemia también es crónica. Neuropatías, ansiedad y depresión también, entonces también tiene su disnea, ¿no? Ahora hablaríamos sobre los tipos de disnea, eso también hemos hablado, ya vamos a repetir. Uno, disnea fisiológica, disnea que surge en personas normales, saludables, que realizan esfuerzos físicos intensos sin estar físicamente preparados, ¿no es cierto? También podemos tener su disnea fisiológica. Segundo, disnea de esfuerzo. Está relacionada a los grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, pequeños esfuerzos. Hemos hablado de disnea de grandes esfuerzos, aquellos que surgen después de esfuerzo por encima
por encima de lo normal, ¿no es cierto? Por encima de lo habitual para aquel paciente. Mientras disnea de medianos esfuerzos, disnea que ocurre en las actividades habituales antes de realizar, antes estaban sin dificultades se realizaba. Disnea pequeños esfuerzos, disnea que ocurre durante las actividades rutinarias, ¿no? Tercero, disnea de reposo, dificultad respiratoria que ocurre durante el reposo, ¿cierto? Y tenemos también ortopnea, es la disnea que impide al paciente estar echado, que obliga a sentarse o estar de pie para obtener algún alivio. Tripopnea, ahí tienen tripopnea, ¿no? Es la disnea que aparece en determinado decúbito lateral, puede ser izquierdo o derecho, como ocurre en pacientes con derrame pleural que se echan sobre el lado del enfermo, sobre el lado del derrame. Si tiene la derrame el lado derecho, entonces echan del decúbito lateral derecho y así el pulmón izquierdo mejor ventila, ¿no es cierto? Entonces, es eso. Ahora, disnea inspiratoria, el ingreso de aire, ¿no es cierto? Inspiratoria, dificultad en el momento de la inspiración, ocurre como un estenosis de las tráqueas. Puede ser por TBC, estenosis o por otra causa, etcétera, ¿no es cierto? Disnea expiratoria, quiere sacar el aire, tiene dificultad para sacarlo, digamos, ¿no? Es común en los procesos broncoespasmos, por ejemplo, asma bronquial, ¿cierto? Ahora, también disnea suspirosa, también esto es frecuente, la acción, hay señoras o jóvenes, la acción que caminan, la acción me falta aire, la acción, ¿no? Suspirosa, eso. En casos de excitación psíquica. En estos casos, la disnea puede ser apenas subjetiva, ellos nomás dicen, ¿no? El enfermo puede referir que es incapaz de completar la respiración. Generalmente hay taquipnea con respiración superficial. Eso, ¿quiénes presentan suspirosa? Aquellos que están con su angustia, depresión, la cuestión, falta aire, ¿no? Suspiran, ¿no es cierto? Han visto ustedes. ¿Ya? 9. Disnea estertorosa. Se escucha estos estertores gruesos de retención de secreciones en los bronquios. Frecuentemente se observa pacientes que están en coma, ¿no? Están sonando, ¿no? Edema agudo pulmón ya avanzado, estenosis de tráquea, etcétera, la cuestión, ¿no es cierto? Esto ahora lo haríamos desde el punto de vista aparato respiratorio. Esta parte también conocen. Respiratorio, las causas de la disnea son los siguientes. Causas atmosféricas, primero, uno, si quieren. La atmósfera pobre de oxígeno, aquí como en nuestro medio, con presión parcial de oxígeno disminuida, como ocurre en grandes alturas, provoca disnea de pequeños esfuerzos, también hasta en reposo, ¿no? El organismo compensa esto con taquipnea, taquicardia, pero la administración de oxígeno trae un alivio inmediato en estos pacientes. Gente que viene de Lima o de otros países, la cuestión que vienen del nivel del mar aquí directamente vía aérea, entonces pueden ser causas atmosféricas, ¿no es cierto? Segundo, causas obstructivas. Estos obstructivos pueden estar en obstrucción de los bronquios de las vías respiratorias altas, medianas y bajas, digamos, ¿no? O causas obstructivas. La obstrucción de las vías respiratorias desde faringe hasta bronquiolos, ¿cierto? Puede sufrir disminución de su calibre, ¿no? Entonces, pero causando siempre la disnea, la acción. La obstrucción de laringias, las obstrucciones laringias son ocasionadas por difteria, la cuestión, ¿no? Epilotitis, laringitis, edema angioneurótico, estenosis por tuberculosis o por neoplasias. Entonces está obstruyéndole a disnea. Otro, obstrucciones en tráquea, bronquios, ¿ya? Bronquios de mayor calibre o mediano calibre puede ser, ¿no es cierto? Puede ser cuerpo extraño, ¿no? Compresión extrínseca por bocho, comprime el bocho. Neoplasias también puede comprimir, aneurisma de aorta puede comprimir, adenopatías miastínicas pueden comprimir, etcétera. Ahora, las obstrucciones bronquiolares, a los bronquiolos pequeños ya, ¿no es cierto? Esto ocurre en asma bronquial y bronquiolitis en niños, la cuestión. Ellos tienen, entonces aquí vamos a encontrar las sibilancias, ¿no es cierto? Olvidar de aves, ¿no es cierto? Tercero, causas parenquimatosas, ya en parénquima pulmonar, la cuestión, en ambos pulmones o en uno de ellos, la cuestión, parénquima pulmonar. Todas las afecciones que disminuyen el área de hematosis, ¿no? De ahí ese intercambio de oxígenos, el CO2, ¿no es cierto? Como en caso de neumonías, neumopulmosis, neumonías intersticiales, fibrosis pulmonar, sarcoidosis, enfisema,
así como embolia pulmonar, determinan disnea la cuestión. 4 causas tóraco-pulmonares, ¿cierto? Estos tóraco-pulmonares están comprometidos el tórax y el pulmón, la cuestión, ¿cierto? Las alteraciones capaces de modificar la dinámica tóraco-pulmonar que reducen su elasticidad y su movimiento o provocando asimetría, ¿no? No es igual, ambos emisores, asimetría entre ambos emitórax pueden provocar disnea, ¿cierto? En estas condiciones podemos incluir o podemos decir fracturas costales. Si yo tengo fractura costal derecho, pues probablemente no quiero hacer buena inspiración, ¿no? ¿Por qué? Porque si inspiro más, duele más. Entonces, pues, sí se asocia a la disnea. O pacientes que tienen cifoescoliosis, las jorobas, ¿no es cierto? Desviación de la columna, también la cuestión. Inclusive estos pacientes que tienen cifoescoliosis a la larga llegan a cor pulmonar crónico, ¿no es cierto? Puede haber alteraciones musculares, ya sea procedural como miositis o miopatías, tales como mialgias intensas, etcétera. La cuestión. Ahora las causas diafragmáticas, ya pues también producen disnea, pues. Siendo el diafragma es el músculo respiratorio más importante que tenemos, contribuye con más del 50% en la ventilación pulmonar. Toda afección a este diafragma que existe, que hay, que interfiere con sus movimientos y puede ocasionar disnea. Principales causas son, puede ser parálisis de este diafragma, puede haber hernias diafragmáticas, inclusive intestino puede pasar al tórax, ¿no? Hernias diafragmáticas. Elevaciones pueden ser unilaterales o bilaterales, provocados ascites. Si tengo ascites, acumulación de líquido en la cavidad abdominal, entonces comprime hacia arriba la acción, pero tengo disnea. Las mujeres que están en gestación ya avanzada, la acción para dar parto, también la cuestión están con su disnea. ¿Por qué? Por la compresión del diafragma. O hay patologías hepatoesplenomegalia. Hay hepatomegalia, se comprime hacia arriba, o esplenomegalia también, o algunas veces pueden estar hepatosplenomegalia, los también el paciente está disneico. Causas pleurales, a nivel de la pleura visceral, parietal, hemos dicho que existen, ¿no es cierto? La pleura, más que todo aquí, nos interesa pleura parietal. Tiene inervación sensitiva y su irritación, como pleuritis, provoca dolor. Aumenta con la inspiración ese dolor. Para evitarlo, el paciente limita al máximo los movimientos respiratorios o bien al echarse sobre el lado afectado lo incomoda la cuestión, ¿no es cierto? Estos mecanismos explican disnea de estos pacientes. También el otro, los grandes derrames, acumulación de líquido en la cavidad pleural, no se acompañan de dolor, pero reducen expansión pulmonar, causando disnea en su formación rápida de derrame pleural. Se ha juntado, digamos, se ha acumulado bastante, digamos, en la cavidad pleural y en el tórax derecho, ¿no? Otro también en la pleura hay extravasación de aire o salida de aire en el espacio pleural, o sea, neumotórax espontáneo, puede ser neumotórax traumático, con colapso parcial total del pulmón, comprime entonces al pulmón, se colapsa, provoca disnea intensa de inicio súbito en esos casos. Y luego también hablaríamos causas cardíacas, ¿no? Estas causas cardíacas trataremos en su capítulo respectivo, la cuestión, ¿cierto? Y causas relacionadas al sistema nervioso. Cualquier condición que se acompañe de hipertensión endocrinana, porque para la hipertensión endocrinana a nivel del cerebro puede haber edema, puede haber tumores, todo, entonces, o traumatismos, entonces hay hipertensión endocrinana. Estos alteran el ritmo respiratorio y puede causar disnea. Y por último, disnea psicógena. Es también frecuente, hemos dicho. Disnea psicógena está relacionado con trastornos emocionales. Esas personas que están con cuadros de ansiedad, depresión o también de síndrome de hiperventilación. Esta disnea psicógena intensa se acompaña de modificaciones debido a la alcalosis respiratoria. Hemos hablado de hecho, alcalosis respiratoria provocada por hiperventilación. Respiración, presentando espasmos musculares, ¿no? Sus síntomas, ¿no? Las tetáneas, síntomas musculares o espasmos musculares, parestesias, pudiendo llegar a la pérdida de conciencia inclusive, ¿no es cierto? Entonces, esto es en cuanto a la disnea
que se origina la cuestión en esto. Ahora hablaríamos lo que es la vómica, que es otro síntoma del aparato respiratorio. Vómica consiste en la eliminación más o menos brusca a través del glotis una cantidad abundante de pus o líquido de otra naturaleza proveniente, también puede ser de tórax o abdomen, y mayoría de las veces se origina de un absceso o quiste atírico pulmonar complicado, o ha reventado ya el quiste, ¿no es cierto? O puede ser por empiema también, a pesar de este empiema está en la cavidad pleural, pero puede haber alguna fístula, entonces también puede. O también casos de mediastinitis supuradas, el absceso subgénico y la tuberculosis. El otro síntoma tenemos cianosis, ¿no? ¿Por qué la cianosis? Pues hay, ¿no es cierto?, cianosis central, cianosis periférico, cianosis mixta, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cianosis es la coloración azulada de la piel y mucosas debido al aumento de la hemoglobina reducida en sangre capilar, llegando 5 gramos por 100 ml. ¿Listo? Es la luz. En examen del paciente debe ser realizado a la luz del día. Se observa esta cianosis en los labios, en la punta de la nariz, lóbulos de la oreja, pómulos, mejillas y el lecho unguial en los dedos, pulperos de los dedos. Puede afectar todo el cuerpo. Si es que afecta todo el cuerpo, probablemente cianosis central o general, como en caso de intoxicaciones por gases, respirar en recintos cerrados, en las grandes alturas, o bien respiración superficial por dolor torácico, dificultad del paso de aire por la obstrucción de vías aéreas, como en asma, presencia de cortocircuito o cortocircuito venoarterial. Con esto quiero decir, digamos, en cardiopatías congénitas hay comunicación interauricular o interventricular y siempre el lado izquierdo te maneja mayor presión, las cámaras izquierdas, las cámaras derechas menor presión. Entonces siempre la sangre va a pasar de mayor presión a menor presión. Entonces empieza a mezclarse la cuestión, la sangre oxigenada, no oxigenada, ¿no? Por estas comunicaciones entre las cavidades derechas e izquierdas, con el pasaje de sangre venoso para cavidad de la sangre arterial. Ejemplo, tenemos cardiopatías congénitas como tetralogía de Fallot, comunicación interauricular, comunicación interventricular, etcétera, etcétera. O limitarse en determinados segmentos, ¿no? O cuando están en determinados segmentos, a eso llamamos cianosis periférica o local, ¿no? Determinados segmentos, como en casos en los que la sangre circula con lentitud, pierde mucho el oxígeno, retardo de la circulación, como en casos de flebitis, obstáculo por compresión venosa tumoral. Probablemente la causa más frecuente de cianosis periférica es la vasoconstricción reactiva a exposición al frío o al agua, ¿cierto? Y también aquí hablamos cianosis mixta, cuando existe al mismo tiempo una causa central y periférica, que esto ocurre con frecuencia en una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué decimos? Porque la central estará por la congestión pulmonar, pero en la circulación periférica también hace, entonces por eso es mixto, en la periférica también, ¿no? Ahora, para terminar esto, hablaríamos, perdón, hablaríamos, oh, ya, bueno, se nos ha perdido un tema que estábamos haciendo, lo que muchos lo comparan, la cuestión que con nuestra gente que vive aquí en nuestro medio, la cuestión con cianosis, aparecen como ser cianóticas, ¿no es cierto? Entonces, enfermedad crónica de la altura, eritrocitosis. La mayoría de los sujetos de altura que viven en su hábitat en perfecto estado de salud, realizando todo tipo de actividades físicas, pero existe un grupo de sujetos de mediana edad, nativos y residentes de alturas por encima de 3.000 metros sobre el nivel del mar, que al desadaptarse a su medio ambiente hipóxico de altura, desarrollan la enfermedad crónica de la altura, presentando manifestaciones cardiovasculares. Entonces, esta la altura afecta más aparato cardiovascular, respiratorio, hematológicas y neuropsiquiátricas. Entonces hablaremos de qué es eritrocitosis o poligluria. Esto consiste en un incremento exagerado de glóbulos rojos. ¿Por qué se origina? Como mecanismo desencadenante,
es la respuesta compensadora a la hipoxia de la altura por insuficiencia respiratoria que ocurre en sujetos que pierden su aclimatación a la altura. Vivo aquí, pero ya me entré a una aclimatación, he perdido mi aclimatación. La eritropoyetina, ¿no? Bueno, los habitantes de altura tienen una saturación arterial de oxígeno disminuida, lo cual parece ser factor más importante en la respuesta eritropoyética a la hipoxia. Sabemos que la eritropoyetina es el principal hormona reguladora de la producción de glóbulos rojos o eritrocitosis en la altura. Esta hormona, aquí en la altura, en respuesta fisiológica a la hipoxia, tiene mayor estímulo de producción de glóbulos. Entonces, esta hipoxia estimula a la hormona eritropoyetina. De esa manera existe mayor producción de glóbulos rojos. Puede llegar a impedir el flujo de oxígeno, ocasionando trombosis. Ojo, ocasionar trombosis, pero a la larga, nos trae ser un corazón pulmonar crónico, o sea, cor pulmonar crónico. No será en todos, pero existen también, de acuerdo a las personas susceptibles. La eritropoiesis desproporciona en habitantes de altura, se presenta en casos de desadaptación crónica a la altura, conocido como enfermedad de monje, ¿no es cierto? Soroche crónica, enfermedad de los Andes, varios nombres tiene, poliglulia, policitemia, todo tiene varios nombres. Cada autor ha puesto su nombre. Es frecuente a partir de los 30 años de edad. El signo llamativo es el aspecto pletórico, ¿no es cierto? Si tú ves la gente de aquí, de la población misma, de la ciudad o del campo, tienen aspecto pletórico, la cara está más morado, ¿no es cierto? Pero en casos avanzados, la cianosis, que muestran estos sujetos, coloración rojo-violácea, ¿no es cierto? Pero así es, personas, lo trasladamos a nivel del mar, ¿no? Ocasionan regresión de esta patología, lo normaliza la acción, ¿no es cierto? Digamos, ha ido con hemoglobina de 24 a Lima a vivir por lo menos un mes o más de un mes, regresa pues, con 17, 16 probablemente hemoglobina, ¿no es cierto? A eso me refiero, ¿no? Entonces, ocasiona una regresión de esta patología. Luego hablaríamos lo que es la disfonía. Lesión de cuerdas vocales que produce dificultad para hablar y se manifiesta por una voz muy delgada o por lo contrario, voz muy ronca. Cuando no se escucha bien es afonía. Luego hablaríamos las sibilancias. También estos son los síntomas y sibilancias, inclusive también son otros síntomas. Algunos pueden estar asociados entre síntoma y signo, pero que corresponden al aparato respiratorio. Sibilancias. Nos refiere el paciente percibir un ruido, ¿no? Predominantemente en la fase expiratoria de la respiración, casi siempre acompañados de disnea, pudiendo ser comparado con piar de las aves, ¿no? O si no, dicen algunos, no sé, maullido del gato, como el gato estaría gritando en mi pecho, te dicen. Ejemplo típico del asma bronquial. Ellos escuchan la cuestión. Con mayor razón nosotros vamos a escuchar ese sibilancio o piar de los aves cuando lo vamos a auscultar, ¿cierto? Hablaremos lo que es el cornaje, ¿no? Corresponde también al aparato respiratorio. Es la dificultad inspiratoria, dificultad de ingreso aéreo, dificultad inspiratoria por reducción del calibre de las vías respiratorias altas a nivel de laringe, que se manifiesta por un ruido llamado estridor. El paciente, para facilitar la entrada de aire, ¿no? Desplaza la cabeza para atrás en extensión forzada. Entonces, con eso más fácilmente ingresa, dice, ¿no? Las causas más comunes son como en casos laringitis, difteria, edema de glotis, o alguna vez puede estar cuerpo extraño en esa zona, ¿no? Mientras el tiraje consiste en el aumento, retracción de los espacios intercostales. Retracción de los espacios intercostales, inclusive esto ya sería como signo, ¿no es cierto? Ya no sería como síntoma. Se presenta en consecuencia de las variaciones de la presión entre los folletos pleurales durante las fases de la respiración. Es más visible en sujetos delgados, en niños, pero es más difícil de observar
en sujetos obesos, pero más frecuentemente podemos observar también en la asma bronquial, ¿cierto? Entonces, esto es el tema de hoy día, la cuestión. Entonces, yo creo que todo es para entender la cuestión y esto te vas a encontrar con todo esto pues, a diario, la cuestión. Aquí en nuestro medio, más que todo, pues con esta enfermedad crónica de la altura, la eritrocitosis, la cuestión diario, la cuestión. El manejo es de otra manera, tiene sus complicaciones, saberlo manejar. Algunos ya están con su corazón pulmonar crónico, otros ya están con su edema, con su congestión pulmonar, hepatomegalia, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí. Doctor, buen día. Buenos días. Quería hacerle una consulta, una pregunta. ¿Qué otros signos o síntomas podrían acompañar a la aparición de una disnea aguda? Por eso, depende de la patología. Si tú En una tienes patología una coloniana. patología aguda, una disnea, digamos, esa disnea aguda, digamos, tú o alguien, la cuestión o en tu familiar está totalmente normal, ¿no es cierto? Probablemente la cuestión es una persona con sobrepeso o tiene también esta patología de la poliluria, entonces, o estaba viajando, no sé, o se ha hecho operar, apareció bruscamente su disnea. Entonces, más tendrías que estar pensándolo en tromboembolia pulmonar. Esta tromboembolia pulmonar, ¿con qué más se va a acompañarse la acción? Y hay disnea, probablemente dolor torácico, probablemente con hemoptisis, ¿no es cierto? Probablemente con taquipnea, taquicardia, hasta puede haber fiebre, depende de la acción. Depende de la patología. Digamos ahora, si un paciente joven, la acción, ha entrado a entrenar, a hacer su fulbito, todo, la acción, para su mala suerte ya tenía, digamos, para hacer, digamos, el neumotórax, la acción. Entonces, al hacer esfuerzo, ha hecho el neumotórax, entonces inmediatamente ha habido acumulación de aire en la cavidad pleural, esta pues, es una disnea aguda, entonces deja de practicar el deporte, se sale por su disnea la acción. Está con disnea, dolor torácico, va a acompañar dolor, va a acompañar tos seca, ¿cierto? Entonces, es esto. ¿No? Algunas veces incluso hasta depende de la acción. Si la causa es más grave, puede acompañar, ya puede estar cianótico la acción en ese del neumotórax. Depende de los hechos, patologías. ¿Ve? Ya, doctor, gracias. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos mañana. ¿No? Pero ustedes, para ganar el tiempo, bueno, nosotros tratamos de darles como con la cuchara en la boca la cuestión, pero aprovechalo eso, pero si tú quieres profundizar, de repente algún texto, profundízalo, pero léelo la cuestión. Entonces, esto es lo que vas a verlo diario la cuestión, ¿no? Es lo que estamos dándole nosotros. Lo que vas a utilizarlo diario, los tipos de Disney, aquello, todas las lanzan, todo. Bueno, nos veríamos mañana, ¿ya? Hasta mañana, señores alumnos.